Muy buenos días a toda la gente de Barranca Bermeja. Nuevamente estamos aquí en su sesión jurídica Defiéndase con Ley, en su programa favorito de todas las mañanas de Levante. Hablaremos hoy de un tema que se presenta con en muchas situaciones aquí en nuestra ciudad, teniendo en cuenta el alto índice de accidentes de tránsito que se presentan en nuestra ciudad, producto de combinar el alcohol con la rumba y con la velocidad y con la gasolina, lo cual acarrea problemáticas de índole penal y situaciones jurídicas en la cual usted se puede ver incurso en cualquier momento. Hablaremos del delito de homicidio y lesiones personales en lo referente y en materia de tránsito. Como bien es sabido, Colombia tiene un nuevo procedimiento penal. Se pasó del sistema tradicional, que era escrito, a un sistema oral. Hoy en día, en muchos estudiosos y muchos tratadistas, al entrar a estudiar este tipo de delitos, han especificado su relevancia en cuanto a el beneficio que tienen hoy en día las personas que de pronto cometen un delito por medio de un accidente de tránsito. Y eso se tiene que ver reflejado en la calidad de la actuación, la cual es culposa. Un delito que se comete por medio de un accidente de tránsito siempre tendrá la calidad de ser un delito culposo y no doloso, entendiéndose doloso como aquella intención inequívoca de causar daño. La persona que tiene la intención de causar daño en un delito, en un accidente de tránsito no se presenta de pronto esa intención, porque como su propia palabra lo dice, es un accidente. Pero es un delito que está tipificado y estipulado en el Código Penal y tiene un procedimiento preestablecido. Quiero hacer la aclaración y valga hacer la aclaración en cuanto a la situación que se presenta cuando de pronto la persona ha ingerido alcohol y de forma imprudente comete un delito de homicidio. Por medio de ese accidente, por esa imprudencia, es castigada. Pero cuando de pronto la situación se presenta en un accidente de tránsito común y corriente, en donde no se ha evidenciado la ingesta de alcohol, la situación cambia. Y quiero hacer claridad de que este tipo de situaciones y en este tipo de delitos, la libertad es lo que predomina. Una persona no irá a la cárcel por cometer un delito, ya sea de lesión personal o de homicidio, por medio de un accidente de tránsito. Pero las implicaciones que tiene esto, les decía que la ley 906 o el nuevo Código de Procedimiento Penal ha cambiado un poco el procedimiento en cuanto a esto. Antes se hablaba de la parte civil, que era la persona que estaba encargada de velar por el pago de los daños y perjuicios. Y la persona que cometía el accidente tenía la carga de estar ahí presionado por pagar esos daños y perjuicios, los cuales obviamente tienen que ser saneados y tienen que ser pagados por la persona que comete el delito. Un cambio fundamental es en cuanto a la pena. Antes se estipulaba la pena de 2 años de cárcel o privativa de la libertad para las personas que cometieran de pronto este tipo de delitos. De un accidente de tránsito, causaran la muerte de alguien o causaran una lesión personal. El nuevo código, o se presentó una modificación en lo concerniente a el tiempo, ya no son 2 años, sino que son 36 meses, un poquito más de 2 años. Pero es importante especificar de que la gente muchas veces cataloga como asesinos a las personas que cometen esta clase de delitos. Como les decía al principio, un accidente es una situación culposa, no dolosa, no está presente la intención de causar daño. Por tal motivo, dicha situación se puede sanear llegando a un arreglo con la parte, siempre y cuando estemos hablando de lesiones personales, porque si estamos hablando de delito de homicidio, la cosa cambia, porque está en juego la vida de una persona la cual acaba de fallecer producto de ese accidente. Pero como les decía, el nuevo código brinda a la persona que comete el delito la facultad de no ir a la cárcel, sino de pronto de pagar su indemnización y poder llegar a un acuerdo conciliatorio en cuanto a la indemnización de perjuicios con los familiares de la persona o con la persona misma. En ese orden de ideas, es importante establecer que para ello la ley ha estipulado 5 pasos importantes para poder llegar a un acuerdo con respecto a esta clase de delitos. El primero es el desistimiento y se presenta cuando de pronto por medio del accidente no se causaron daños graves o daños que causaban incapacidad a la persona. Se puede arreglar por las buenas si la persona desiste de colocar la denuncia y pues todo queda saneado en cuanto a la parte económica, si hay un respectivo acuerdo.
Las conciliaciones, de las cuales ya hemos hablado en este programa. Usted puede llegar a un acuerdo conciliatorio, ya sea en la misma fiscalía, pero es importante que lo haga mejor en un centro de conciliación, ya sea en la Cámara de Comercio, en las notarías, en los centros de conciliación de las universidades, en las facultades de Derecho, para evitar de que la fiscalía haga de juez y parte. Pero por medio de una conciliación se puede llegar a un acuerdo respecto a un delito de accidente de tránsito. La persona que admite la culpabilidad con el fin de que se le rebaje la pena, pero hay que tener en cuenta que al admitir la culpabilidad, la sanción en cuanto a la suspensión de su licencia de tránsito la tendrá. Es importante hacer referencia a eso. Asimismo, el principio de oportunidad. Muchas veces cuando usted va en su automóvil, en su moto, y por culpa de su imprudencia se muere la persona con la cual usted va acompañado, ya sea un familiar o alguien, el dolor que se causa es muy fuerte para la persona que va manejando, porque causa un impacto psicológico profundamente doloroso. En ese orden de ideas, la ley dice que no se podrá entrar a castigar a esa persona privándola de la libertad. Suficiente castigo tiene con sentirse, como su propia palabra le dice, culpable por haber cometido ese delito. Así las cosas, el delito de lesiones personales y homicidios culposos se presenta muy a menudo, y la mejor forma de evitarlo es siendo prudentes. Si uno tiene la pericia para poder manejar un automóvil o una motocicleta, es necesario que se abstenga de hacerlo para evitar este tipo de situaciones que, aunque la ley lo ha especificado que no tienen cárcel, sí puede estar en curso usted en el pago de una indemnización, o teniendo en su mente o en su conciencia aquella persona a la cual usted le causó daño. La Fiscalía, como ente de investigación, es el encargado de hacer este tipo de trámites por medio de medicina legal, que es el perito por excelencia de la Fiscalía. Y obviamente las autoridades de tránsito y policíacas, que son las encargadas de levantar planos y levantar los croquis a la hora de un accidente de tránsito, los cuales se pueden evitar si usted es consciente de la importancia que es el manejar un vehículo. Así las cosas, quería dejar claro lo referente a este tipo de delitos, los cuales, como se los decía anteriormente, no tienen una pena privativa de la libertad, pero sí tienen una sanción económica y obviamente el gran daño psicológico y moral que se causa a la persona, y que obviamente usted como conductor que de pronto no tuvo ese deseo o esa intención de cometer el delito, lo comete. Recuerde escribirnos a nuestra página del canal para efectos de solicitar temas de interés que se puedan hablar aquí en su sesión jurídica de Defiéndase con Ley. Así las cosas, nos veremos en una próxima ocasión. Muy buenos días.